Continuamos con nuestra serie de mensajes basado en el libro de Ageo, un libro hermoso del Antiguo Testamento. Pero antes quiero hacerle una pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando uno porta la enfermedad más letal del mundo? ¿Qué se puede hacer cuando uno porta la enfermedad más letal del mundo? No es el cáncer, no es la polio, ni esclerosis, no es el SIDA. ¿Saben cuál es? El desánimo. El desánimo. ¿Sabes que cuando uno está desanimado no quiere ni levantarse de la cama, no quiere venir a la iglesia? El desánimo, hermanos, es difícil de confrontar en nuestras vidas porque el desánimo tiene unas particularidades muy especiales. ¿Por qué es tan terrible la enfermedad del desánimo? Déjame darte algunas razones. Para empezar, porque es universal, o sea, a todos les puede dar. Todos podemos desanimarnos y creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado. Yo me he desanimado, tú te has desanimado. Incluso los cristianos se desaniman. Además, porque es recurrente. ¿Qué significa eso? Que te puede volver a dar, puedes repetir, te puedes volver a desanimar. ¿Ok? No pasa mucho tiempo y vuelves a tener ese desánimo en tu vida. En tercer lugar, ¿por qué es esta enfermedad tan terrible? Porque es altamente contagioso. Lo que estamos hablando aquí, este desánimo se pega rápidamente. Las personas que están a tu lado, si tú estás desanimado, desanimas a las personas que están a tu lado. Es muy contagioso, hermanos. Otra razón, porque tiene la capacidad de paralizarnos. Porque tiene la capacidad de paralizarnos, de detenernos en el trabajo que estamos haciendo. Por eso es muy terrible. Esto nos muestra que no podemos mantenernos optimistas todo el tiempo. No, a veces nos vamos a desanimar. El desánimo puede tocar la puerta en cualquier momento. Es más, quizás usted está aquí y está desanimada, está desanimado, pero llegó en el mejor momento, porque la palabra de Dios tiene para nosotros un mensaje para alentarnos. Así que hoy vamos a continuar, hermanos, hablando acerca de esta serie, Mejores Prioridades. Y este es el segundo mensaje de 3 mensajes basado en el libro de Ageo. Y hoy vamos a ver este segundo mensaje que se llama así: enfocados a pesar del desánimo. Mantenernos enfocados a pesar del desánimo. Diga conmigo, enfocados a pesar del desánimo. Nada te debe de sacar de tu enfoque, de lo que el Señor ha puesto en tu corazón, de lo que sabes que tienes que hacer, de lo que sabes que es la voluntad de Dios. A pesar que a veces no lo sientas, no te sientas como que eres el más positivo de la tierra, la más positiva. Pero yo sé lo que tengo que hacer, yo voy a seguir haciéndolo, a pesar que no me sienta bien, a pesar que mis emociones digan otra cosa, yo voy a continuar. Voy a seguir, voy a continuar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Así que, hermanos, este mensaje nos va a ayudar a poner las prioridades en orden en nuestras vidas. Ahora, tenemos algunos objetivos de estos mensajes y por qué elegí este libro. Primero, que quiero seguir desafiando a los miembros de nuestra iglesia a abrazar las prioridades del reino. Además, que tú renueves tu compromiso de vida con un ministerio dentro de la iglesia y con la misión fuera de la iglesia. Además, quiero retarte a que continúes con tu compromiso con la ofrenda de la promesa de fe, que sabemos que es una ofrenda por encima de nuestro diezmo. No es nuestro diezmo, es una ofrenda sacrificial. Este año, juntos con todos nuestros compromisos, más o menos salió en la cantidad de $54,000, que hace posible que nosotros sigamos
apoyando esos misioneros que están en el campo, sirviendo, alcanzando almas, que hace posible que proyectos locales sigan funcionando, que hace posible que esta iglesia continúe su llamado misionero de alcanzar a las naciones. Así que quiero retarte con estos mensajes a que continúes, que no desmayes, que sigas adelante en lo que el Señor ha puesto en tu corazón y el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que quiero que nosotros como miembros de esta iglesia nos mantengamos enfocados. Los que tienen esta iglesia como su casa, su familia, los que tienen esta iglesia como su lugar donde se esfuerzan, donde se sacrifican, donde hacen todos sus esfuerzos, yo quiero retarles con estos mensajes a que continúen haciendo. Ahora, nosotros estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo ahora en medio nuestro. Mire, la semana pasada tuve la dicha, la bendición. Yo decía, ay Dios mío, cómo está toda la iglesia, de ver la clausura de nuestros programas locales como el Good News Club, como el Club Bíblico, que ha funcionado por varios meses en una de las escuelas primarias aquí en la Ruta 1. Fue una maravilla, hermano, ver tantos niños que han sido ganados por nuestro equipo que ha trabajado en esa escuela. No tiene precio. Y yo digo, Dios mío, gracias, porque con mi promesa de fe, con mi ofrenda misionera, yo soy parte de lo que está sucediendo en esa escuela. Impresionante. También estuve en la clausura de las clases ESL que nosotros dictamos aquí en la iglesia. Hermoso grupo de personas que se estaban graduando porque estaban finalizando sus clases. Los lunes en las noches tenemos reuniones con los misioneros que se conectan a través de Zoom con el equipo de oración. Bellos testimonios de lo que Dios está haciendo, hermanos, alrededor del mundo. Así que es una bendición para mí, es una bendición para ti ser parte de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Continúa, no desistas, mantente fiel, a pesar que puedas a veces estar desanimada, desanimado. Tú y yo sabemos el llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, escúcheme otra cosa que quiero decirle. Exacto. Quiero recordarles lo que vimos el domingo pasado. El pueblo de Israel había abandonado la casa de Dios. El pueblo de Israel había dicho, no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Es tiempo para nosotros, es tiempo para nuestras casas, ¿se acuerdan? Y el Señor levantó a un profeta, el profeta Ageo, y les llamó la atención. Y les dijo, sus prioridades están incorrectas. Su problema de que no les alcance el dinero, que no tienen paz en sus casas, no es económico, no es político. Su problema es que no tienen las prioridades correctas en sus vidas. El pueblo de Dios escuchó la voz de Dios y meditó en sus caminos. Fueron los líderes, los primeros que dieron el ejemplo al temer a Dios. Y dice, todo el pueblo le siguió y empezaron a dedicarse a la casa del Señor. Hemos dicho que nosotros hoy no tenemos ese énfasis como antes, donde el templo de Dios, allí reposaba la Shekinah, la gloria de Dios. Hoy nosotros sabemos que no hablamos de un templo físico, sino de un templo espiritual. Estamos hablando del reino de Dios. Amén. Somos parte del reino de Dios y nuestra tarea es extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Amén. Ese es nuestro enfoque ahora. Y por eso vale la pena todo sacrificio que nosotros podamos hacer. Hablamos del diezmo, que es el 10%. Hablamos de, quizás también podamos hacer ese sacrificio de venir a la iglesia, de asistir a la iglesia, no faltar a la iglesia, sino ser constantes en nuestra atención a los cultos, a los servicios, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos empezaron a construir, empezaron a levantar los muros, empezaron a levantar el templo, empezaron otra vez con ese entusiasmo, esa efervescencia. Y dice, yes, lo podemos hacer, claro que sí. Pero una cosa sucedió, el desánimo empezó a invadir el corazón del pueblo. Sí, en medio de la construcción, el desánimo empezó a invadir su corazón. No sabemos de dónde vino, pero empezaron a sentirse desanimados, ¿ok? Empezaron a sentirse muy desanimados entre ellos. Y Dios tuvo que volver a hablarles. Mira lo que te quiero decir. Yo sé que tú puedes decir un amén,
mi Dios, su Dios, es un Dios bueno. Él sabe cuando nosotros necesitamos esa palabra que nos dice: hijo, hija, yo estoy contigo. Hermano, déjeme decirle algo. A mí me ha pasado no una, varias veces que yo he dicho: Señor, si tú no haces algo, Padre, ayúdame, manda una señal, Señor, haz algo. Y el Señor ha sido fiel, y el Señor ha mostrado su mano y me ha dicho: hijo, yo estoy contigo. De una u otra manera, una persona me dijo algo, algo sucedió, una noticia, algo pasó, algo sucedió, que yo lo interpreté como que Dios me estaba diciendo: yo estoy en control. Yo no sé si usted está aquí desanimada por algo, desanimado por algo, pero algo quiero decirle, estoy seguro de ello: Dios está en control de sus circunstancias. Dios está en control de tu matrimonio, Dios está en control de tus hijos, Dios está en control de tu casa. Dios sigue en el mismo lugar de siempre, en su trono. Amén. Pero a veces somos humanos y nos desanimamos, nos podemos desanimar, ¿ok? Y ese es el desánimo que empezó a invadir el corazón del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver lo que sucedió cuando ellos se desanimaron. A pesar de todo, hermanos, las buenas noticias es que el desánimo tiene cura. ¡Woohoo! Tiene cura, ¿ok? Y esto lo aprenderemos con Ageo, con el libro de Ageo. Hoy veremos, número 1, la causa del desánimo. Número 2, la cura para el desánimo. Número 3, el resultado de recobrar el aliento. Sencillito, como un dealer de primera. Sencillito. No va a ver muy complicado el mensaje de hoy, ¿ok? Vamos a lo primero, la causa del desánimo. Ahora, para eso tenemos que ir a nuestras Biblias, al libro de Ageo, y vamos a leer ahora donde nos quedamos, en el capítulo 2, y vamos a leer los primeros versículos. Ageo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a ver la causa del desánimo. Por lo general, esta es la causa del desánimo en nuestras vidas. Hay otras, pero esta es una de ellas. ¿Están listos? Mira lo que dice. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Hermanos, aquí aprendemos que no nos podemos desanimar cuando pensamos que nuestro envolvimiento en el servicio a Dios es insignificante. ¿Me escuchó? Creo que va a aparecer en la pantalla. Otra vez repito, aprendemos aquí que nos podemos desanimar cuando pensamos que nuestro envolvimiento en el servicio a Dios es insignificante, es muy poco, no, realmente no es mucho. Y empezamos a desanimarnos porque pensamos que es muy poquito, muy insignificante, que no va a hacer un impacto, que no va a causar esa impresión, ese impacto que nosotros queremos. El pueblo estuvo trabajando cerca de un mes, el pueblo de Israel, cuando Ageo recibe otro mensaje de Dios, y este mensaje fue un mensaje de aliento. La fecha de este segundo mensaje es muy importante. El mes, escuche, es el mes séptimo a los 21 días en el calendario judío, que es nuestro calendario equivalente al 17 de octubre del año 520 antes de Cristo. Preste atención. Este fue el último día de una larga semana de la celebración judía. Este día es el 430 años antes que el rey Salomón dedicara o inaugurara el primer templo a Dios. O sea, había pasado todos estos años desde que Salomón dedicara el primer templo. Ahora, tú debes saber que ese primer templo fue fastuoso, fue impresionante. Estaba compuesto de las mejores perlas. Era el tiempo del rey David, era el tiempo de gloria de Israel. Y ese templo era precioso. Ese templo era único. El arte que había ahí era impresionante.
Entonces, cuando la generación de Ageo vio este segundo templo que ellos estaban construyendo, esto no se comparaba en nada con el templo de Salomón, ni en tamaño ni en belleza. Ellos dijeron: no tiene comparación lo que estamos construyendo con el templo de Salomón. No se parece en nada. Es muy modesto, muy pequeño. El templo de Salomón era majestuoso, grande, omnipotente, y era una impresión enorme a los ojos de toda la gente a los alrededores. Hermanos, esto hizo que se desalentaran, se desanimara las personas, que empezaron a comparar lo que ellos estaban construyendo con los recursos, con el templo de David y Salomón. Lógicamente se iban a desanimar. ¿Por qué? Porque ese tiempo fue el tiempo de oro de Israel, y lo que ahora ellos estaban haciendo no se comparaba en absoluto. En sus mentes, en el pueblo de Israel, en sus mentes decían que ese segundo templo nunca se parecería a la gloria y la grandeza del primer templo. Sentían que su contribución era insignificante. Lo que estamos haciendo no tiene impacto en absoluto. Este templo es un templo muy modesto y no va a pasar más que simplemente la gente va a pasar y no le va a prestar atención. Aquí aprendemos, hermanos, que nos desanimamos cuando pensamos que nuestra contribución es insignificante y que no va a hacer ninguna diferencia. Sí, a veces, déjame darte algunos ejemplos. Imagínate una pareja cristiana que saca sus cuentas con su economía muy difícil y dice: Señor, tú has puesto en nuestro corazón que vamos a dar esta cantidad de dinero para la ofrenda de la promesa de fe. No es mucha, Señor, pero un común desánimo se apodera de sus corazones y ellos dicen: ¿qué puede hacer este poco de dinero para impactar a las naciones? Y se desaniman. Es algo insignificante. O por ejemplo, otra situación de un líder de un equipo que viaja a otro país. Ahora pronto vamos a comisionar a un equipo, ¿verdad?, que se va a ir a España. Pero este líder dice: ¿qué vamos a hacer nosotros, 4, 5, 6 personas, para cambiar un país, para cambiar un grupo étnico? Somos muy pocos. O imagínate un esposo que ha entendido el mensaje de las prioridades y pone a su esposa como su prioridad antes que a sus hijos. Hace todo su mejor esfuerzo, cumple sus responsabilidades, atiende a su esposa, pero ella sigue igual y no cambia su conducta. O la madre que empieza a instruir a su hijo en el temor de Dios y dice: yo voy a hacer todo mi esfuerzo para inculcar la palabra de Dios a esta criatura, para llevarlo a la iglesia, para enseñarle las cosas de Dios. Pero otra vez el chico, la chica empieza a hacer lo mismo y le dice a su madre: no me interesa lo que tú estás haciendo. La verdad, no me importa la iglesia, no me importa Dios, no me importa lo que tú haces. Hermanos, todos nosotros sabemos cómo nos sentimos cuando a veces pensamos que nuestro esfuerzo no va a hacer un impacto en las vidas de las personas y decimos: es insignificante lo que estoy haciendo. ¿Y sabes qué hacemos a veces? Renunciamos y decimos: me rindo. Pero la buena noticia es que el desánimo tiene una cura. ¿Cuántos dicen amén? La cura del desánimo, y está en la palabra del Señor. En el mismo pasaje vamos a leer el versículo 4 y 5. Lo puse en esta versión. Dice así: pero el Señor dice, léalo conmigo por favor, 2, 3. 2, 3. Anímate, Zorobabel. Anímate, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Anímate, pueblo de este país, dice el Señor. Continúen, ¿qué dice? Trabajando. Eso, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Esta fue la promesa que les hice
a ustedes cuando salieron de Egipto, que mi espíritu siempre estaría con ustedes. Entonces, ¿qué dice? No teman. Ahí está el Señor, hermanos. Ahí aparece Dios en el momento preciso, en el momento que más ellos lo necesitaban, para darles una palabra de aliento. ¿Y qué palabra de aliento les trae a través del profeta? Aquí aprendemos que nos mantenemos enfocados, en las prioridades del reino, confiando en las promesas de Dios. Nos mantenemos enfocados en las prioridades del reino, confiando en las promesas de Dios. Dios te ha prometido algo, hermanos, Dios lo va a cumplir. Dios ha prometido bendecir tu familia y bendecir a tus hijos, Dios lo va a cumplir. Dios te ha prometido bendecir tu ministerio y tu iglesia, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra sus promesas. Pero a veces nos desanimamos. Y esta es la cura, hermanos. Seguir confiando en las promesas de Dios. ¿Saben lo que dice Romanos 8:31? Dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado: Dios está con nosotros. Y esa es una gran diferencia. Dios está conmigo. ¿Quién podrá estar contra nosotros si Dios está con nosotros? ¿Quién? Dice, ¿quién? ¿Quién puede ser más gigante y más grande que nuestro Dios? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. Óigame, esto es para alentarte nuevamente y para recordarte que no estás sola, que no estás solo. El Todopoderoso de Israel está contigo. Dios va delante de ti. Aunque no lo veas, aunque no veas cambios, aunque no veas que haya algo que está sucediendo, Dios está trabajando. Pero tienes que mantenerte enfocado en lo que Dios te ha pedido hacer. Hermanos, cuando empezamos en esta iglesia con un pequeño grupo de personas, el desafío era muy grande, el trabajo era súper intenso, porque había que empezar de cero, había que levantar completamente la congregación. Hermanos, hoy podemos decir, tenemos una iglesia hermosa, bendecida. Dios está bendiciendo los programas, nos está usando a través de los programas misioneros, está usando ministerios, tenemos más de 15 grupos de vida. Hermanos, Dios está haciendo una obra y seguirá haciendo su obra. Pero necesitamos mantenernos enfocados. Sí, a pesar del desánimo, no podemos desanimar. Quizás podemos desanimarnos cuando no vemos con nuestros ojos los cambios, pero no lo hagas. Dios está contigo. Dios está en tu familia, Dios está con tus hijos, Dios está en tu matrimonio, Dios está en tu ministerio, Dios está a tu lado y Él va a bendecir y prosperar aquello que Él toca. Pero Él quiere que tú permanezcas, que continúes, que seas fiel, que sigas enfocado, que nada ni nadie te desanime de lo que el Señor te ha pedido hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, como liderazgo se nos dice: ¿por qué ustedes tienen que enfatizar las misiones? ¿Por qué tienen que preocuparse por tantas naciones? Mire, se me salió el lente. Si yo no veo esto, si no me pongo esto, no puedo ver. Permítame. Yo no me voy a desanimar, ¿eh? No me voy a desanimar para nada. Ok, ahí está bien. Hermanos, ¿sabes qué? No nos vamos a desanimar. ¿Y sabes por qué no nos vamos a desanimar? Porque sabemos que el Señor, su voluntad es que su gloria sea conocida entre las naciones. Y que la razón por la cual nosotros somos iglesia y no nos ha llevado al cielo todavía, es que todavía hay mucho pueblo que alcanzar. No se desanime. Quizás usted no ve algún cambio en su matrimonio, no ve algún cambio en su hijo. No se desanime. Dios está contigo. Dios va a bendecir y honrar las cosas que usted haga, pero tiene que continuar. Ahora, bien interesante, la palabra esfuérzate. Dice, Dios le dice al pueblo de Israel:
esfuérzate. ¿Sabe qué significa la palabra esfuérzate en hebreo? Hazak, sé fuerte, ten coraje, ten coraje. Y además dice el Señor, trabajar, o sea, manos a la obra, manos a la obra. Eso es lo que Dios dice. Continúen, no se desanimen, no tiren la toalla, sigan adelante, yo estoy con ustedes. ¿Sabes qué es interesante? Cuando el Señor dice, yo estoy con vosotros, no lo dice porque quiera decirlo. ¿Sabes que solamente Él dice esta frase? Hay 18 veces en diferentes partes de la Biblia que Él dice, yo estoy con vosotros. Y las 18 veces que lo dice es cuando las personas estaban desanimadas, estaban tristes, estaban que ya no daban más, estaban que ya no podían continuar. Y es ahí donde Dios le dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos va a poder enfrentar. ¿Por qué? Porque el Señor camina con nosotros. Y además dice el pasaje, mi espíritu estará en medio de vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros. El Señor le garantiza al pueblo de Israel que su espíritu los iba a acompañar. Su espíritu los iba a guiar. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? En el Nuevo Testamento, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y en ti y en mí, para fortalecernos, guiarnos, dirigirnos. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Dios, hermano, nos ha dado similares promesas. Cuando la palabra de Dios nos dice, antes de irse el Señor, les daré otro consolador. ¿Qué se refería el Señor? Nos iba a dar el Espíritu Santo para estar con nosotros. Hermanos, yo no sé si usted entiende, pero tenemos la promesa de Dios cumplida. Él envió a su Espíritu, y en el Espíritu Santo tenemos el poder para hacer obras maravillosas para el reino de Dios. No es cualquier poder. Yo a veces me pregunto, y a veces usted se pregunta y dice, ¿qué podemos hacer un grupo de hispanos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué impacto podemos lograr en esta tierra, en este lugar? Mire lo que le voy a decir. Sí, quizás nuestros sueldos no sean muy altos. Quizás no tengamos muchas cosas que quisiéramos tener. Sí, falta muchísimas cosas. Pero ¿sabes qué? Tenemos lo más importante. Escucha, iglesia, tenemos lo más importante. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios, cuando nos rendimos a Él y nos sometemos a Él, Él nos usa en gran manera. No se preocupe por lo que usted no tiene. No viva la vida pensando en lo que le falta. Hay personas, hay cristianos que pueden tener la tendencia de siempre estar diciendo, si tuviera esto, si tuviera lo otro. Hay esposas que dicen, si tuviera un esposo así, un esposo asá. Hay esposos que dicen, si tuviera una esposa de esta manera, otras personas dicen, si tuviera un hijo así, si tuviera un hijo así. Siempre están diciendo, si tuviera. Si tuviera una iglesia con esto, si tuviera una iglesia con lo otro. Siempre están viendo lo negativo, ¿verdad? Y por eso es que no son felices. Siempre van de desánimo en desánimo. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en lo que le falta. Siempre están viendo el vaso medio vacío. Y a veces somos así en la iglesia también y en la casa también. Y eso se contagia y tus hijos lo aprenden. Y los hijos cuando van creciendo con una mentalidad negativa. No falta, nosotros no tenemos esto, no tenemos una casa tal, no tenemos un carro tal. Y hermanos, el desánimo se apodera de nuestras vidas. Cuando lo que debemos decir es, Dios está con nosotros. Cuando lo que tenemos que decir es, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando lo que tenemos que decir es, si tengo poco más el poder de Dios, eso va a ser un impacto en esta tierra.
Cuando le decimos al Señor, aunque tengo esto, te lo presento, y el Señor suma a eso su poder, eso es suficiente, hermanos. Eso es suficiente. Dios ha hecho cosas maravillosas con esta iglesia. Déjeme decirle algo. Dios ha hecho cosas maravillosas con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque no han pensado en lo que les falta, sino han pensado en la gloria de Dios. Han pensado en lo importante que es llevar la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Porque no están pensando en lo que les falta, están pensando en lo que ya tienen. Y lo que tenemos es más que suficiente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, es verdad, tú no tienes un esposo que quisieras, pero tienes el amado de Dios que está contigo y no te deja de día y de noche. Tú no tienes quizás una esposa como tú quieras, pero no estás solo, tienes a Dios contigo. Tú no tienes quizás los recursos para poder poner a tu hijo en la mejor escuela, pero él camina con Dios, bajo el temor de Dios. Ese es nuestro Dios. Y esas son las promesas que el Señor nos da. Dios, hermanos, ha hecho un pacto con nosotros. Él hizo un pacto con el pueblo de Israel y Él ha hecho un pacto con nosotros. Y su pacto es que Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Levante su mirada. Si usted está desanimada, si usted está desanimado, levante su mirada al Señor y dígale: Señor, ayúdame. El desánimo a veces se apodera de mí. No veo un cambio en la vida de mi hijo. No veo un cambio en la vida de mi cónyuge. No veo un cambio en mi ministerio. No veo un cambio, pero yo sé que tú vas a honrar tus promesas. Y yo voy a seguir haciendo lo que tú me has pedido que haga. Y lo voy a continuar haciendo. Aleluya, gloria a Dios. Él les dice: no teman, no debes de temer. Hermanos, cuando tenemos miedos y temores, eso nos hace atemorizar y no hacemos nada. Quítate esos temores. El Todopoderoso está contigo. Tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ok? ¿Quién contra nosotros? ¿Te sientes desalentado ahora? Reenfoca tus prioridades. Pon tu mirada en el Señor. Confía en las promesas del Señor. Él dijo: tú y tu casa serán salvos. Yo confío en las promesas que Dios me hizo para con mis hijos, mis hijas. Yo confío en la promesa que el Señor me hizo a mis generaciones. Yo confío que el Señor va a honrar sus promesas. El enemigo viene y te dice y te susurra: Dios se ha olvidado de ti. Dios te ha abandonado. Dios no está contigo. Dile al diablo: por el camino que viniste, vete por 7 caminos, porque yo sé en quién he creído. Porque mi casa es casa de Dios. Mi matrimonio es un matrimonio de Dios. Mis hijos pertenecen a Dios. Vete, Satanás, que Jehová te reprenda, porque yo sé en quién he creído. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que cuando nos sentimos desanimados, hermanos, pensando que lo que estamos haciendo es insignificante, necesitamos recordar la promesa de Dios. Número 3, el resultado de recibir el aliento divino. ¿Qué resulta cuando recibimos el aliento de Dios? Cuando Dios aparece en ese momento que te dice: yo no me he olvidado de ti. No te he olvidado. Yo estoy contigo. A pesar que tú estés en un desierto y no veas nada alrededor tuyo, yo estoy contigo. No te preocupes, sigue adelante. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en los últimos versículos, en el versículo del 6 en adelante. Dice así la Biblia: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Escuche esto, y vendrá el deseado de todas las naciones. Diga: deseado. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, aleluya, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré ¿qué? Paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Hermanos, cuando aquí está el resultado de recibir el aliento divino. Cuando aprendemos a mantenernos enfocados en las prioridades de Dios, Dios nos escucha, Dios nos usa más allá de nuestros límites. Dios te usa más allá de los límites. Cuando tú y yo aprendemos a mantenernos enfocados en Dios y en sus prioridades, Dios te va a usar más de lo que tú puedas imaginarte, más de lo que tus ojos han visto y tus oídos han escuchado. Dios va a usarte de una manera espectacular, como Dios usó al pueblo de Israel, hermanos. Dios está haciendo aquí una predicción acerca del futuro. No te pierdas esto. El pueblo de Israel está desanimado y dice: no es el templo como el templo de Salomón. No es tan grande como el templo de Salomón. No tiene tantas cosas como el templo de Salomón. Y Dios le dice al pueblo de Israel: el templo de Salomón no se compara a lo que viene en adelante. Escuche esto, no se compara a lo que viene y lo que voy a manifestar. Y dice: ¿por qué? Bueno, en algún momento en el futuro Dios dice que sacudirá a las naciones. Era lo mismo que hizo cuando sacó a Israel de Egipto. Él remeció los cielos y la tierra con las plagas para sacar a su pueblo del yugo de la esclavitud. Y él mismo dice: hará lo mismo en los postreros tiempos. Ahora dice en el verso 7: el deseado de todas las naciones. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el deseado de todas las naciones que solamente puede darle paz a las naciones? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Es una profecía. Dice el deseado. Todas las naciones no entienden lo que les falta, pero todos lo desean, todos lo anhelan. Hay personas que no saben lo que les falta. ¿Por qué? Porque tienen un vacío, y ese vacío no puede ser llenado ni con personas, ni con casas, ni con dinero, ni con propiedades, ni con títulos. Ese vacío solamente puede ser lleno con la presencia de Jesucristo. Y cuando Cristo viene a tu vida, óigame, usted no necesita de más nada. Todo lo tengo en Cristo, no me falta nada. Las naciones anhelan, todas las naciones anhelan al deseado. Y está hablando Ageo de la futura venida de Jesucristo, quien vendrá, dice, y traerá la paz. ¿Qué es la palabra paz? La palabra paz aquí es shalom, pero está conectada con otra palabra: salvación. Jesucristo vendría y traería la salvación. ¿Qué está diciendo Ageo? Le está diciendo Ageo al pueblo, o mejor dicho, Dios a través de Ageo: ustedes están preocupados y desanimados porque el templo que están haciendo no se compara al templo de Salomón. Pero déjenme decirle algo. Yo les quiero que vean un poquito lo que va a pasar en el futuro, porque en el futuro, en unos 400 años después, el templo de Salomón no se va a comparar con lo que yo voy a hacer, porque mandaré a Jesucristo, mi hijo. ¿Ok? Mandaré a mi hijo. Y hermanos, eso se cumplió, esa profecía se cumplió cuando Jesucristo entró en el templo. La gloria de Dios en Cristo se manifestó. ¡Wow! Y no se comparaba con la gloria de ese templo de Salomón. Eso es lo que Dios hizo. Los llevó más allá de sus límites al pueblo de Israel. Dice Lucas capítulo 2 versículo 32: Él es una luz para revelar a las naciones. Una luz para revelar a las naciones. Entonces, cuando nos mantenemos enfocados en las prioridades del reino de Dios, aún en medio del desánimo, Dios nos usa más allá de nuestras limitaciones. Cuando tú te mantienes enfocado, Dios te usa más allá de tus límites. Que tú puedes decir: Señor, ¿y cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios a través de una vida rendida y consagrada al Señor. Déjame contarte algunos ejemplos de lo que estoy hablando para que me entiendas mucho más. Existió un hombre misionero, un joven misionero llamado David Brainerd.
Este misionero trabajó con los nativos americanos, pero lógicamente él no tenía no había mucha cosecha de personas. Con las justas, como 100 nativos se convirtieron y él se desanimaba. Y como se desanimaba, él cogió unas agendas y empezó a escribir y escribir y escribir muchas notas. Lamentablemente, este misionero David Brainerd falleció. Pero otra persona iba a recoger sus agendas e iba a leer sus diarios. ¿Quién fue esta persona que cogió todo lo que David Brainerd había escrito? William Carey, el padre de las misiones modernas. Hermanos, este hombre, William Carey, impactó las misiones. ¿Y sabes qué dijo él? Dijo estas palabras: mi corazón se estremeció cual nunca antes se había estremecido cuando leí los diarios de David Brainerd. Y a través de Carey y todas las misiones modernas se alcanzó miles y miles de personas para Cristo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Más allá de sus límites, el Señor lo va a llevar, pero Él quiere una vida rendida al Señor. Te cuento otra historia. Esta es una jovencita, una niña, Hattie May. Esta jovencita llegó un día al servicio y llegó a su clase de escuela dominical. ¿Y sabe lo que le pasó a ella? No pudo entrar. Y no pudo entrar porque no había más espacio en el edificio. Le dijeron a sus padres: llévesela porque estamos saturados, ya no hay más espacio. Y la niña salió y dijo: yo tengo que hacer algo, porque esto no puede quedar así. Y ella empezó a juntar su dinerito, porque ella dijo: yo voy a contribuir para que agranden el espacio del ministerio de niños. Pero lamentablemente esta niñita se enfermó y murió. Ok, escuche, porque esta es una historia real. La madre, en el servicio de celebración de la vida de esta niñita, la madre se acercó al pastor y le dijo: pastor, quiero darle esta bolsa y esta carta. Fue escrita por mi hija. Cuando el pastor abre la bolsa, encontró 57 monedas y una carta donde decía esta jovencita, esta niña: todo esto lo estoy haciendo para que se agrande el ministerio de niños. El pastor en el servicio lo comparte y fue tal el impacto que un agente de bienes raíces, tocado por el Señor, dijo al final: yo voy a donar un terreno. Lo voy a comprar, lo voy a donar. Solamente me tienen que pagar 57 centavos. Eso es lo único que quiero que me paguen. Hermanos, la historia no queda allí. Esta noticia se hizo pública y corrió por todos los lugares. Y cientos de dólares llegaron a la iglesia. Pudieron construir no solamente más espacio para las instalaciones del ministerio de niños, sino que además pudieron construir un colegio y una universidad. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Para concluir, cuando tú honras a Dios en lo poco que Dios te haya puesto en tu corazón y confías en Él y te mantienes enfocado en las prioridades del reino de Dios, por más insignificante que sea tu contribución, por más pequeño que tú puedas dar, Dios lo va a multiplicar y te va a llevar más allá de tus propios límites. ¿Por qué? Porque Dios es un experto en hacer eso. Porque Dios no busca gente profesional. Dios no busca gente que lo tiene todo. Dios busca hombres y mujeres humildes que se dediquen a Dios y le digan: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, pero tú haz lo que tú quieras y multiplícalo para tu gloria y para tu honra. Y eso es lo que Dios hace. Así que, hermanos, el desánimo puede visitarte, puede visitarme, pero a Dios le encanta usarnos más allá de nuestras limitaciones, porque Él toma toda la gloria para sí.
A Él le encanta tomar un templo que se ve patético, pequeño en comparación del primer templo, y visitar ese segundo templo con la presencia nada más y nada menos de Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él le encanta usar un siervo comprometido como David Brainerd e inspirar a otros a entregarse a Cristo. A Él le encanta usar personas como esta niña May White para inspirar el resto de nosotros, para llevarnos a un nuevo nivel de generosidad y entrega a la obra de Dios. Cuando nosotros permanecemos enfocados aún en medio del desaliento, Dios nos usa más allá de nuestras limitaciones. Más allá de nuestras limitaciones. ¿Qué te está desanimando a ti? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué es aquello que te está desanimando en este momento? Quizás te está desanimando que no estás viendo un cambio en tu casa, en tus hijos. ¿Qué te está desanimando? No estás viendo un cambio en tu economía. No estás viendo un cambio en tu trabajo. ¿Qué te está desanimando? Ahí donde está, habla con Dios y dile: Señor, tú sabes lo que me está desanimando. Tú sabes que me trae desanimado, Dios, desanimada. Pero hoy quiero renovar mi compromiso contigo, enfocarme en las prioridades del reino de Dios y continuar por fe, Señor, y no claudicar y no renunciar. Amigo, amiga, hermano, hermana, yo quisiera que cuando el coro cante, si usted quiere orar y usted quiere que oremos para que Dios levante su corazón, lo use para su gloria y para su honra, puede pasar al altar y decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor, con mis flaquezas, aún con mis errores y fracasos. Señor, aquí está mi vida. Es poco lo que tengo, pero quiero que tú lo uses. Es poco lo que ofrezco, Señor, pero quiero que tú uses mi vida. Señor, no veo un cambio, pero quiero renovar mi compromiso en ponerte a ti primero en mi vida. Mientras que el coro canta, tú puedes pasar adelante y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Yo quiero pedirte que me animes, quiero pedirte que me fortalezcas y me ayudes a continuar, Señor, a pesar que no estoy viendo ningún cambio en mi matrimonio, en mi hijo, en mi hija, en mi economía, en mi trabajo. Pero yo quiero confiar en ti y mantenerme enfocado en ti y en tus promesas. Si ese es tu deseo, mientras que el coro canta, vamos a esperarte y vamos a orar juntos. Pasa al altar y vamos a orar por ti.